Cómo mejorar la ganadería doble propósito. Las mejoras a una ganadería doble propósito deben realizarse de forma paulatina. El primer paso es realizar un buen diagnóstico de la finca para poder determinar los aspectos del sistema productivo. Acciones que debemos realizar. Identificar los animales. Debemos crear y dividir potreros. Llevar registros de eventos productivos. Implementar la siembra de pastos mejorados. Revisión ginecológica del hato ganadero. Programación para conservación de pastos. Realizar un plan sanitario. Descarte de animales no productivos. Plan de programa reproductivo. Plan genético y plan integral de mejoramiento. En ganadería doble propósito, los caracteres a considerar deben de ser de alta importancia económica, girdabilidad, para poder justificar la inclusión y ser medibles con las condiciones vigentes en el campo. Debemos cuantificar efectos no genéticos que afectan las características para poder comparar los animales que produjeron en condiciones diferentes y poder estimar el valor genético de manera más precisa. En los animales, el valor genético es la suma de los efectos de los genes que el animal posee para una característica. Los factores no genéticos y genéticos determinan la magnitud de la expresión de la misma. A la descendencia, el individuo transmite solo el 50% de su valor genético, que es el valor aditivo, que es estimada como desviación del promedio de la población. La precisión del estimado mide la correlación entre el valor genético real y el valor genético estimado, que oscila 1 para relación perfecta y 0 para ninguna relación. Los caracteres más importantes que debemos considerar en la fase de selección son apariencia externa, sobrevivencia, crecimiento, fertilidad y producción de leche. En temas de producción de leche, seleccionar las vacas directamente de acuerdo a la producción. A los toros por medios de hijas, madre o hermanas. En temas de fertilidad, seleccionar las vacas por intervalo de partos, número de servicios por concepción. A los toros por la fertilidad de hijas, libido y calidad genética. En temas de crecimiento, a las vacas por edad al primer parto. A los toros por pesos posterior al destete. En temas de apariencia externa, animales libres de efectos hereditarios y anatómicos. En conclusión, la evaluación de vacas para la ganadería doble propósito es de mucha importancia en el trópico por la dificultad de evaluar a los toros por la prueba de progenie. La clave estará en seleccionar vacas superiores para que sean madres de toros jóvenes. Es un punto muy importante en el tema del mejoramiento genético.